Suenan los tambores de paz en la zona más conflictiva del mundo mediante el acuerdo del siglo impulsado por el presidente Donald Trump y su yerno Jared Kushner. Parte de este plan comprende establecer un nuevo estado llamado Nueva Palestina en Cisjordania y la Franja de Gaza. El Valle del Jordán permanecerá bajo el poder absoluto de Israel. La Nueva Palestina será el resultado de un acuerdo tripartito entre Israel, la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, y el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas. Construir un corredor de tránsito valorado en unos $5.000 millones que atravesaría todo el territorio de Israel para poder conectar la Franja de Gaza con Cisjordania, además de impulsar el empleo y reducir la pobreza en toda la región, como también Palestina señaló y aseguró que el acuerdo del siglo es un pretexto del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para seguir apoyando la continuación de la expansión del Estado de Israel en territorio palestino. Un placer saludarles, estimados hermanos y amigos. Señales antes del fin y su pastor Enrique Pocasangre con la segunda parte del video titulado Israel firma el pacto con la muerte. El 15 de mayo de este año 2019, Estados Unidos anunció el llamado Acuerdo del Siglo que pretende, según Donald Trump, salvar al Oriente Medio de todos sus problemas bélicos. El plan comprende más de 200 programas y proyectos para conectar Gaza y Cisjordania, expandir las exportaciones y la internet en Palestina, facilitar el acceso al agua potable, gas natural, hospitales, educación y formación laboral, según publicó la agencia Bloomberg. Jared Kushner, el yerno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer la primera parte de lo que el mandatario llamó el plan del siglo, el plan de su gobierno para alcanzar la paz entre palestinos e israelíes. El objetivo es recaudar para la región inversiones por un valor de más de $50.000 millones, los cuales más de la mitad se destinaría, dice el presidente Donald Trump, a los territorios palestinos durante la siguiente década. El resto servirá para impulsar las economías de Egipto, Jordania y Líbano, que es precisamente la región que será beneficiada con este acuerdo, según lo están mencionando. Pero preguntémonos qué es el pacto del siglo que Donald Trump pretende establecer para israelíes y palestinos y por qué puede fracasar según algunos expertos. El plan del siglo, como se le ha denominado, o el proyecto de paz que pretende establecer el presidente de los Estados Unidos en la región del Oriente Medio, es el proyecto de paz que impulsa el presidente Donald Trump para acabar con los conflictos bélicos entre palestinos y judíos y hacer de estos territorios un centro comercial de gran envergadura en la zona más conflictiva del mundo en la actualidad, y que a lo largo de todos los siglos el conflicto bélico, el conflicto que se ha vivido en el Medio Oriente ha sido entre palestinos con Israel, especialmente desde que fue declarado Israel como Estado libre y nación soberana el 14 de mayo de 1942. Jared Kushner sigue diciendo que es un plan que le va a garantizar a la autoridad palestina y al Estado de Israel un acuerdo libre para poder vivir en paz, un acuerdo que le garantizará ciertas libertades para poder salir de la pobreza extrema en la cual estas naciones viven, según el experto Jared Kushner lo menciona en este documento. No nos olvidemos que Jared Kushner es judío y ha recibido de Donald Trump, su yerno, el encargo de conseguir un acuerdo definitivo en la región que lleve a la pacificación de una de las zonas más convulsas del mundo. Y él ya había anunciado con anterioridad que este plan no incluirá definitivamente, como algunos creen, la creación del reclamado Estado palestino que tanto Palestina está exigiendo, y que en cambio, dice Jared Kushner, se centraría
en la economía de la región. El lado político y el económico son esfuerzos muy fuertes y hacerlos al mismo tiempo sería muy duro, señaló este asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner. Y dice él que por eso es necesario dividir estos dos acuerdos, estos dos proyectos, estos dos planes que ellos pretenden establecer en la región. Así que la pregunta era, ¿cuál debería de ir primero? Señala Jared Kushner. Pensamos que era mejor poner el plan económico primero, que es menos polémico, señaló el mandatario. Dejar que la gente lo estudie, dé su opinión, intentar terminarlo si todos podemos ponernos de acuerdo en cómo debe ser en caso de que haya un acuerdo de paz, dijo Jared Kushner. Kushner presentó los detalles de su plan en el foro económico recién pasado en Manamá, que se celebró el 24 y 25 de junio en Bahrein de este 2019. Y es por eso que algunos aspectos de este plan se han filtrado y están dando de qué hablar hoy en la actualidad. En mi nuevo video titulado Israel firma el pacto de paz con el infierno, hablo de los detalles generales y de cómo esta situación está ocasionando problemas serios ahorita en la actualidad, porque hay unos que están de acuerdo, otros que no están de acuerdo, y hoy en este quiero profundizarle y le voy a mencionar cuáles son esos acuerdos, esos aspectos que incluye en primera instancia el plan del siglo, como lo ha llamado el presidente Donald Trump. Sin embargo, la autoridad palestina, la organización que gobierna la Franja de Gaza y parte de Cisjordania, transitoriamente desde el año 1994, se niega a colaborar con el presidente Donald Trump desde que Estados Unidos reconociera en el año 2017 a Jerusalén como la capital de Israel y trasladara su embajada hacia esa región. Primero, dice el mandatario de Palestina, primero le dice a Donald Trump, retira el sitio a Gaza, detén el robo israelí de nuestro territorio, recursos y fondos, danos libertad de movimiento y control sobre nuestra frontera, espacio aéreo, aguas territoriales, etc. Luego miramos levantar una economía próspera como pueblo libre y soberano, escribió en Twitter Hanan Ashrawi, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina. No necesitamos que la reunión en Bahrein para construir nuestro país, necesitamos paz y la consecuencia del renacimiento económico seguido de paz es poca, dice, irrealista y es una ilusión, dijo el mandatario. Afirmó este domingo el ministro de Finanzas palestino Shukri Bishara. Este hombre está diciendo que no necesitan una reunión en Bahrein donde se llevó a cabo este foro para dar a conocer los detalles de este misterioso plan que Jared Kushner está impulsando en la región y que quiere implementarlo para poderle garantizar un estado diferente, que haya paz en la región. Sin embargo, aquí este primer ministro de la finanzas le dice a Jared Kushner y al presidente Donald Trump que ellos no necesitan una reunión en Bahrein. Para construir nuestro país necesitamos paz y consecuencia de renacimiento económico. Dicen ellos que la consecuencia del renacimiento económico seguido de paz es poco realista por parte de los Estados Unidos. Impulsar el empleo y reducir la pobreza, según explicó Kushner, su proyecto creará 1 millón de empleos en Gaza y Cisjordania, que juntos suman unos 5 millones de habitantes, reduciendo su tasa de desempleo del 30% a una cifra y su tasa de pobreza a la mitad si se implementa de manera correcta, dijo Jared Kushner. Sin embargo, un nuevo informe revela con mayor detalle algunos de los principios del llamado Acuerdo del Siglo impulsados por el gobierno de los Estados Unidos. La agencia palestina de noticias MAN
ha publicado un texto que estaba circulando entre los medios vinculados al ministro de Exteriores de Israel, que recoge supuestamente las líneas generales del plan de paz entre israelíes y palestinos propuesto por Washington. Aunque algunos de los principios del citado acuerdo fueron filtrados anteriormente por Jared Kushner, yerno y asesor principal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las líneas generales, en términos generales, las líneas de este acuerdo del siglo, reveladas por la agencia Mann, se refiere a una nueva Palestina limitada a Cisjordania y a Gaza, sin ejército y subordinada al Estado de Israel. Por eso es que los palestinos se están oponiendo rotundamente al acuerdo del siglo que el presidente Donald Trump está impulsando en la región. Dicen ellos que en líneas generales este acuerdo lo único que pretende es crear una nueva Palestina, llamada así, Nueva Palestina, limitando nada más las regiones de la Franja de Gaza y Cisjordania, y que sería un territorio subyugado, es decir, controlado y dominado por Israel. No tendría ejército, tendría únicamente parte de lo que es una policía nada más para velar por el orden interno de lo que es la Franja de Gaza y Cisjordania. Ese dicen ellos que es en líneas generales el contenido, el meollo del contenido del plan del siglo que el presidente Donald Trump con su yerno Jared Kushner están impulsando en la región, y que pretenden con este plan, aparte de los otros acuerdos que ya se los voy a mencionar, darle una situación diferente al estado más convulso del mundo hoy en la actualidad, a Palestina con Israel. Ninguna autoridad estadounidense, israelí o palestina ha confirmado el documento que se ha filtrado y publicado por Israel Hayom, cercano al primer ministro Benjamín Netanyahu, según algunos expertos. Según el diario israelí, el plan incluye los siguientes puntos principales. Le voy a mencionar unos 10 puntos que contiene el plan del siglo, y por eso es bien importante entender el plan del siglo. Está prácticamente basado en 10 puntos principales. El primero de ellos, el primer acuerdo, sería firmar un acuerdo tripartito entre Israel y la Organización de Liberación de Palestina, la OLP, y jamás se establecerá un Estado palestino llamado Nueva Palestina en Cisjordania y Gaza, a excepción de los asentamientos israelíes en Cisjordania. Esos quedan libres y no incluyen en control absoluto de Palestina. Acuerdo 2, evacuación de tierras. Los bosques de asentamientos o los bloques de asentamiento en Cisjordania permanecerán bajo el control israelí y se extenderá para llegar a otros asentamientos aislados, propone el acuerdo número 2. Acuerdo número 3, Jerusalén. Jerusalén no será dividida o compartida como lo pretende solicitar la autoridad de Palestina, entre Israel y la Nueva Palestina, y será la capital de ambos estados. La población árabe de Jerusalén será ciudadana de Nueva Palestina, pero la tierra no será dividida. El ayuntamiento israelí de Jerusalén será responsable de todas las áreas de la ciudad, a excepción del área de educación, la cual será manejada por el nuevo gobierno palestino. La nueva autoridad palestina pagará impuestos y costos de agua al municipio de Jerusalén. Los judíos no podrán comprar casas árabes. Los árabes no podrán comprar casas judías. No se anexarán áreas adicionales a Jerusalén, y los lugares sagrados continuarán con sus estatutos sagrados. Es decir, el lugar sagrado, como la cúpula de Omar o el Domo de la Roca, que es el templo musulmán que permanece en Jerusalén, el lugar donde estuvo el primer templo de Salomón, ese permanecerá de la misma manera. Seguirá todo igual, solamente que habrán ciertas prohibiciones, como lo dice aquí el acuerdo número 3. Acuerdo número 4 de este plan, la Franja de Gaza. Egipto arrendará nuevas tierras a Palestina para construir un aeropuerto y fábricas, y para atender a los sectores comerciales y agrícolas
sin permitir que los palestinos residan en estas tierras. Los límites y el precio del arrendamiento de estas tierras los determinarán las dos partes a través de la mediación de los países de apoyo que estarán apoyando este plan. Acuerdo número 5, Estado de apoyo. Las partes que apoyarán financieramente la implementación de este acuerdo son los Estados Unidos, la Unión Europea y los estados del Golfo productores de petróleo. Los países de apoyo proporcionarán un presupuesto de $30.000 millones durante 5 años para proyectos nacionales en la Nueva Palestina. El presupuesto también incluiría el costo de conectar los asentamientos judíos y los grandes asentamientos a Israel. Los Estados Unidos pagará el 20% del costo de dichos proyectos y el 10% la Unión Europea, mientras que los estados del Golfo financiarán el 70%. La mayor parte de la carga de apoyo financiero recaerá sobre los países productores de petróleo porque serán los principales beneficiarios de este acuerdo, señala la parte número 4. La parte número 5, corrección. 6. Sobre el ejército, la Nueva Palestina no podrá crear un ejército. Las únicas armas que se le permitirán poseer serán las armas ligeras para la policía. Se firmará un tratado de protección entre Israel y la Nueva Palestina en virtud del cual pagará a Israel para que lo defienda de la agresión extranjera. El costo de este pago debe determinarse en las negociaciones entre las partes con la ayuda de los estados de apoyo. Acuerdos 7 y 8, plazos y etapas de la implementación de este acuerdo. Al firmar el acuerdo, Hamás entregará todas sus armas, incluidas las armas personales, a las autoridades egipcias. B. Los miembros de Hamás, incluidos los líderes, continuarán recibiendo salarios de los países de apoyo para que se forme un gobierno. C. La frontera de la Franja de Gaza, incluida la frontera marítima, estará abierta al movimiento de mercancías y trabajadores hacia Israel y Egipto, como la situación actual de Judea y de Samaria. D. Dentro de un año se celebrará elecciones democráticas y se elegirá un gobierno de Nueva Palestina. Y todos los ciudadanos palestinos podrán postularse para la elección. Un año después de las elecciones y el establecimiento del gobierno, los palestinos recluidos en prisiones israelíes serán liberados gradualmente dentro de 3 años. F. Dentro de 5 años se establecerá un puerto marítimo y un aeropuerto en Nueva Palestina, y hasta entonces los palestinos utilizarán los aeropuertos y puertos marítimos en Israel. G. La frontera entre Palestina e Israel estará abierta al movimiento de ciudadanos y bienes, como es el caso de países amigos. H. Se establecerá una carretera que conecta Cisjordania y la Franja de Gaza. China pagará el 50% de su costo, mientras que Corea del Sur, Australia, Canadá, los Estados Unidos y la Unión Europea pagarán cada uno el 10%. Acuerdo número 9. El Valle del Jordán. El Valle del Jordán permanecerá bajo control israelí. B. La carretera 90 se construirá en una carretera de 4 carriles. C. Israel emitirá una licitación para ampliar el camino. D. Nueva Palestina recibirá 2 nuevas rutas a Jordania con cruces bajo su control. 10. Responsabilidad. Si Hamás y la OLP se niegan a firmar el acuerdo del siglo, los Estados Unidos cancelará todo el apoyo financiero a los palestinos y se asegurará de que ningún país les transfiera fondos. B. Si la OLP
firma el acuerdo, pero Hamás o la Yihad Islámica se niegan, los líderes de estos dos movimientos serán considerados responsables en una nueva guerra entre Israel y la Franja de Gaza. Los Estados Unidos respaldarán a Israel en su persecución a estos líderes. C. Si Israel se opone a este acuerdo, se detendrá todo apoyo financiero a Israel. Como puedes ver, estimado oyente, estos acuerdos presionan de una manera política a las dos partes o a los tres, a todos los que están involucrados. Ahora, muchos no están de acuerdo con este plan, porque en realidad ellos están, es decir, los palestinos están exigiendo que a ellos se les apruebe un Estado libre y soberano como una de las tantas naciones que tenemos en este planeta. Por eso el gobierno de Palestina, al conocer estos 10 acuerdos de este plan misterioso, por cierto, porque aún no se ha revelado todavía exactamente, y algunos están diciendo que es el acuerdo del anticristo y que es el anticristo. Esto no es el anticristo, estimados oyentes. El pacto que el anticristo firmará con la nación de Israel, primero, no será el tiempo igual en el que estamos viviendo hoy. Será en un tiempo convulso. El mundo estará pasando una situación terrible, porque el arrebatamiento de la iglesia acabará de suceder y eso va a dejar un caos a nivel mundial. Y este hombre, el líder de paz, aparecerá de la nada y dará una aparente, dará una aparente verdad de lo que ha sucedido, dará una explicación, le aclarará al mundo, entre comillas, lo que habrá pasado, aunque ellos negarán que Cristo ha venido y ha llevado su iglesia al cielo. En ese entonces, el anticristo le garantizará a Israel vivir 7 años de paz, como lo dice Daniel 9:27, que por otra semana confirmará el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana lo rompe. Será un pacto con la muerte, el pacto con el infierno, el pacto que Israel está hoy queriendo firmar. Es un pacto que le garantizará ciertos privilegios y quizás ciertas medidas de un poco de paz y de seguridad hasta cierto punto, porque Israel es la nación más atacada hoy en la actualidad. Sin embargo, los palestinos dicen lo siguiente: el acuerdo del siglo propuesto por el gobierno de Donald Trump está hecho a la medida de los intereses de Israel. Las autoridades palestinas alertaron que este plan no solo destruye la posibilidad de un Estado palestino soberano y separado, sino que ratifica la colonización israelí y elimina el derecho de los refugiados a volver a sus tierras. Este pacto entraría en vigencia en junio pasado, según lo dicen los expertos, y estaría financiado por los Estados Unidos, la Unión Europea y países del Golfo Pérsico, como ya lo mencioné. El gobierno de Palestina aseguró que el acuerdo del siglo es un pretexto para apoyar la continuación de la expansión de Israel, que en 71 años no ha cesado la colonización de territorios palestinos, así como el asentamiento y encarcelamiento de sus pobladores, señaló el acuerdo. Ante el intento de Estados Unidos de imponer este pacto, Palestina seguirá abogando por una solución de los estados y pidió la actuación de la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea y Rusia para poder apoyarlo y que se pretenda en el acuerdo, que se establezca en el acuerdo un Estado libre y soberano como Palestina lo está pidiendo. Por eso es bien interesante, estimados oyentes, entender que no se puede echar exactamente toda la confianza en este plan. No se puede depositar toda la confianza en este plan así como lo están proponiendo. Palestina se está negando rotundamente a firmar este acuerdo del siglo, como lo han llamado, porque dicen ellos que viola sus derechos. El plan de paz que Donald Trump cuenta con escasos compañeros de viaje como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, y que deberían correr junto con Qatar en el grueso del financiamiento de este dicho plan. Es decir, que no hay muchos países los que quieran apoyar este plan porque, bueno, primero que no lo conocen exactamente a cabalidad. Son partes las que se han divulgado y que se van conociendo poco a poco.
Entonces son los únicos países de la región que han enviado a ministros a este seminario que se celebró allá en Bahrein en junio pasado, en mayo, y tampoco pues directamente está garantizando que con ellos ya este acuerdo va a ser una realidad. Por eso es bien importante entender también que allí en ese seminario estuvieron presentes personalidades del gobierno de los Estados Unidos. Estuvo allí el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin. De la directora, estuvo también la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, y del coordinador adjunto para el Oriente Próximo de la ONU, James McGoldrick. Sin embargo, el plan que Trump está impulsando pone el foco de atención en las necesidades de seguridad de Israel, que incluyen el control militar sobre todo el Valle del Jordán, y hace hincapié en el desarrollo de la economía de Palestina, con cargo a las arcas europeas de las monarquías del Golfo. La autoridad palestina, que rompió relaciones con Washington tras el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, se ha negado hasta ahora a examinar los planes, pese a las presiones que la Casa Blanca está ejecutando hoy en la actualidad. Es un plan que pretende, por un lado, dicen los palestinos, beneficiar más a Israel y no así a los palestinos, porque lo que tanto Palestina requiere es su Estado libre y soberano, algo que no está contemplado en la primera fase del acuerdo. Por eso es bien importante, Estados Unidos está buscando alianza y están tratando de darle cumplimiento a lo que dice Daniel 2:43 y 45. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmeduzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste de que el monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmeduzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación, dijo Daniel al rey Nabucodonosor cuando le interpretó este sueño. Y eso es lo que hoy estamos viendo. Hay alianzas por todos lados que están pretendiendo cumplir lo que Daniel dijo en el capítulo 9, versículo 27, hablando de la paz para Israel. Y eso, estimados oyentes, quiero decirles algo, no lo garantizará hoy Donald Trump, no lo garantizará el presidente de otra nación, no lo garantizará el judío yerno de Estados Unidos, del presidente de Estados Unidos, Jared Kushner. No lo podrá lograr, no lo logrará, porque ese no es el pacto que la Biblia señala. Aunque la palabra de Dios dice que cuando oigamos rumores de paz, 1 Tesalonicenses 5:3, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Eso le vendrá a la nación de Israel. Le vendrá tribulación, le vendrá persecución, porque el pacto que Israel está a punto de firmar, o si no lo firma, eso será un pacto mentiroso. Igual el que el anticristo, cuando el anticristo se declare como tal, el pacto que el anticristo firmará con la nación de Israel es un pacto mentiroso y diabólico que viene de las mismas entrañas del mismo infierno para destruir a la nación de Israel. Por eso es que Israel no se puede confiar ante toda la situación política que se está viendo. Por eso es bien importante, estimados oyentes, entender y conocer lo que la Biblia dice. Todos los hombres que hoy vemos que se están uniendo en alianzas para darle paz a Israel y el Medio Oriente, es decir, Israel con Palestina, no lo lograrán, porque el tiempo aún no ha llegado, a pesar que estamos viviendo tiempos difíciles en el escenario profético mundial. Por eso, Señales antes del fin te trae temas importantes para que tú sepas, estimado oyente, el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos críticos. Políticamente, la situación en Israel es tambaleante, es alarmante. Israel teme a un porvenir incierto, porque está amenazado por las otras potencias que están queriéndole hacer guerra. Por otro lado, Estados Unidos paréceme que es el hombre que está intermediando, está tratando de apoyar a la nación de Israel, pero al final todos le darán la espalda y la nación de Israel será atacada por todas las naciones del mundo, dice Zacarías capítulo 14, versículo 2.
dice claramente que Jehová reunirá a todas las naciones para guerrear y combatir contra Jerusalén. Y allí es lo que se le llama en la Biblia la guerra del Armagedón. Apocalipsis 16 dice, y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Eso le viene a la nación de Israel. Será un tiempo amargo y difícil. Previo a ese momento, la segunda venida de Cristo aparece en gloria a Cristo para liberar a su pueblo amado. Así es que, estimados oyentes, muy pronto no se pierda la tercera parte de este tema muy importante titulado Israel firma el acuerdo de paz con el infierno. Israel firma el tratado de paz con el infierno. Muy pronto estaré hablando la tercera parte y estaré hablando acerca de lo que es el conflicto, las razones de este conflicto eterno que nunca va a acabar entre judíos con palestinos. ¿Cuáles son las razones? No te pierdas el siguiente video. Espéralo muy pronto aquí en Señales Antes del Fin. Que Dios te bendiga, mi mejor deseo.